A continuación voy a referirme a tres puntos concretos. El primero es la colonialidad, el segundo es la revolución y finalmente el tema de la identidad. En este orden de ideas, partiendo de la colonialidad, quisiera empezar esta intervención con la categoría de patologías sociales, que busca aplicar el psicoanálisis al estudio de la llamada psicología de masas o psicología social, siguiendo el enfoque de la obra Eros y Civilización del autor de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, y que también es una categoría, la de patologías sociales, empleada por Axel Honneth, que pertenece a la llamada tercera generación de la Escuela de Frankfurt, para aplicar esta categoría de las patologías sociales en el marco de un horizonte distinto que propone entender la colonialidad en función del impacto en el tejido social que tiene la experiencia traumática e histórica que implica la colonialidad vista desde el ámbito de la explotación material y económica, así como en el ámbito de lo que podríamos llamar tentativamente la psicología de masas, que supone la imposición de la cultura del conquistador al conquistado, de la metrópoli a la colonia. Así, en este marco que estoy esbozando para iniciar esta intervención, si se comienza con la analogía del efecto traumático que tiene en un individuo negarle la posibilidad para constituir libremente su identidad, o como diría Sartre, la esencia, que en el existencialismo es un humanismo, se considera posterior a la existencia, así como esa imposición violenta de una identidad ajena en el individuo conduce a la neurosis, concretamente a una neurosis de la inautenticidad. Y si especialmente a esta persona o a este individuo no solo se le niega la autonomía para definirse autónomamente, sino que al mismo tiempo se le termina imponiendo una personalidad ajena bajo una relación de poder, en el ámbito de la psicología de masas podría pensarse con más razón incluso que en el ámbito individual de la neurosis producida por la imposición violenta de una identidad ajena, que la experiencia de la imposición, en el caso de las sociedades, la experiencia histórica del colonialismo, que supone la imposición violenta de una concepción simbólica del ser, la vida, la muerte, un conjunto de juicios morales y creencias sistematizadas dentro de un lenguaje que denota la experiencia social de lo ontológico, expresado por excelencia en la cultura, a un territorio cuyas formas autóctonas de definir el ser colectivo y cultural no solo han sido negadas, sino destruidas mediante un epistemicidio y una colonialidad que, de la mano con la explotación económica, material, bajo la forma de la esclavitud, que sirvió como base para el primer ciclo de acumulación mundial del capital y que a su vez permitió pasar del modo de producción feudal al capitalismo a partir de la circunnavegación de África y la explotación de materias primas de América, podemos pensar que esta experiencia histórica, traumática de la colonialidad puede conducir a ciertas patologías a nivel sociocultural propias de los territorios que han sufrido el yugo del colonialismo. Sumando a esta hipótesis de ver las pulsiones descritas por el psicoanálisis de Freud como Eros y Tánatos expresadas al nivel de la psicología de masas, se puede plantear adicionalmente la hipótesis de que hay un efecto en la psicología de masas producido por la experiencia de la colonialidad, entendida como la imposición de una identidad, de un ser que no es el resultado de la religión, la cultura, el lenguaje, las creencias y tradiciones propias de un pueblo o sociedad, sino que se deriva directamente del conquistador, de la metrópoli que domina a la colonia. Se puede pensar asimismo que tras el epistemicidio propio del colonialismo, que arrasa con las formas autóctonas para definir el ser social, las formas de ver el tiempo, la historia, el lenguaje, las creencias religiosas de un pueblo o sociedad, negándoles en el proceso la libertad para definir su ser en el mundo, su concepción de la vida y la muerte, a través del desarrollo histórico de una filosofía, arte y cultura que deberían ser expresiones de una identidad colectiva propia,
edificada con la palabra vuelta mito, creencia y cosmogonía, reflejo auténtico de la experiencia ontológica colectiva e histórica de una sociedad, de un pueblo, tiene consecuencias devastadoras para toda nación o grupo que es víctima de la dominación colonial, engendrando lo que podríamos denominar un malestar en la cultura de la periferia, tomando el esquema centro-periferia o metrópoli-colonia que toma Enrique Dussel en el contexto de la filosofía de la liberación, ya que al destruir las instituciones de cohesión social imperantes en las comunidades dominadas, para imponer nuevas instituciones de represión, tanto material como psíquica, desde la iglesia hasta el Estado, hasta el modo de producción económico, que al ser tan distintas de lo que las comunidades dominadas tenían previamente, esto debe tener un efecto particular en la psique colectiva de los grupos sometidos a la imposición de una identidad foránea. Esto implicaría ya de antemano una diferencia importante entre el análisis de la psicología de masas del centro y la periferia, ya que la experiencia violenta de la inautenticidad producida por la dominación cultural, religiosa e ideológica llega a permear no solo el ámbito de la cultura de masas, de la cultura popular, todos los demás ámbitos de la sociedad como lo económico y lo político, sino que la colonialidad también llega a permear el discurso de las ciencias humanas que se produce en la periferia y sobre todo la filosofía que se trata de desarrollar en los territorios que fueron colonizados por Europa a partir del siglo XVI, expresándose concretamente esta colonialidad en el pensamiento, en el llamado eurocentrismo. De manera que, habiendo sugerido la posibilidad de diagnosticar un malestar en la cultura de la periferia, una serie de patologías sociales causadas por la experiencia del epistemicidio de las creencias, representaciones y concepciones de la vida y el mundo propias de las civilizaciones nativas sometidas al colonialismo, pasando a examinar la expresión de la inautenticidad en el pensamiento, particularmente en la filosofía, como una consecuencia de la colonialidad que afecta las posibilidades de desarrollar una filosofía propia, en este caso latinoamericana. Quiero comenzar ahora abordando la posibilidad de desarrollar una filosofía que sea capaz de superar esta colonialidad en el pensamiento que se expresa bajo la forma del eurocentrismo. Y lo primero que quiero decir es que la filosofía, en este caso latinoamericana y en general la filosofía periférica que tenga la pretensión de superar la colonialidad en el pensamiento, no implica bajo ninguna circunstancia abandonar la ingente tradición del pensamiento occidental. De lo que se trata no es de abandonar lo que se ha producido en la filosofía occidental para proponer una especie de solipsismo latinoamericanista o un solipsismo enclaustrado únicamente en la periferia, sino que de lo que se trata es de construir críticamente las categorías más hegemónicas en la historia, en la ontología, en la metafísica, para crear nuevos horizontes para un nuevo discurso filosófico que responda a las condiciones sociales, económicas, culturales e históricas propias de la periferia, que son distintas a las condiciones del centro, del primer mundo. Por eso ahora quiero enunciar brevemente la historia mundial no eurocéntrica y la transmodernidad como ejemplos de la superación de una modernidad en crisis que hacen parte del proyecto de la filosofía de la liberación, tal y como lo propone Enrique Dussel, buscando con este proyecto de la superación de la modernidad en crisis, de la transmodernidad para distinguirla de los posmodernos como Lyotard o Deleuze y los demás posmodernos europeos, concretar el llamado giro descolonizador epistemológico como base para inaugurar un pensamiento filosófico capaz de superar la colonialidad en el pensamiento de las naciones del tercer mundo, de la periferia. En este orden de ideas, en el primer componente de la filosofía de la liberación, que se autoproclama transmoderna, encontramos lo historiográfico, y el primer componente que es historiográfico de la filosofía de la liberación como superación de la colonialidad en el discurso de las ciencias humanas periféricas
Lo que se propone es deconstruir la periodización tradicional de la historia mundial en edad antigua, edad media y edad moderna, ya que esta periodización tradicional de la historia mundial, que parte sobre todo del movimiento historiográfico del espíritu absoluto en el pensamiento de Hegel, que busca objetivarse y exteriorizarse en la historia y que va de oriente a occidente teniendo a Europa, en palabras de Hegel, como el centro y el fin de la historia universal, se le da, por tanto, en esta periodización de la historia eurocéntrica, una centralidad histórico-mundial a Europa que responde a una fabricación ideológica fundamentada en el Renacimiento, en el romanticismo alemán y, como ya dije anteriormente, sobre todo en el idealismo absoluto de Hegel. Entonces, en este primer componente de la filosofía de la liberación, que es historiográfico, que aspira a una historia mundial decolonial, depurada de la ideología eurocéntrica, lo que se propone es mostrar la verdadera centralidad histórico-mundial de civilizaciones, culturas, sociedades y territorios eclipsados por el eurocentrismo, desde Mesopotamia, Egipto y Persia, relegados al no ser de la historia por la centralidad grecolatina en la llamada Edad Antigua, pasando por el desprecio y el desconocimiento del mundo árabe, eclipsado por la Europa latinogermánica, es decir, la Europa del Imperio Romano de Occidente en la Edad Media, hasta llegar al encubrimiento del ser cultural e histórico de las colonias en la modernidad. Dussel plantea que Europa, de hecho, ha sido periférica a civilizaciones orientales más antiguas, de cuyas culturas de hecho se ha nutrido, aunque en el discurso eurocéntrico se plantea un solipsismo desde los griegos, como si Europa hubiese desarrollado su cultura y filosofía sin deberle nada a ninguna otra cultura, completamente aislada de la interacción con otras sociedades y territorios. En la Edad Antigua, por ejemplo, la Hélade, en este primer componente historiográfico de una historia mundial no eurocéntrica, la Hélade, Grecia, fue periférica a Mesopotamia, Egipto y Persia, pese a haber vencido a Persia en la batalla de Maratón, en la batalla de Salamine y finalmente en el imperialismo de Alejandro Magno. En la Edad Media, luego del colapso del Imperio Romano de Occidente, la Europa latinogermánica feudal era periférica al mundo árabe, cuya economía no era feudal sino mercantil y urbana. Dussel al mismo tiempo muestra que el Renacimiento, por ejemplo, en su expresión cultural y política como superación de la cultura de la clase dominante en el modo de producción feudal, de hecho se dio en ciudades-estado cuyo modo de producción no era feudal y que no eran parte de la Europa latinogermánica, del Imperio Romano de Occidente, sino que eran mucho más próximas a Oriente, como por ejemplo Venecia, tanto en su organización política como en su modo de producción. Finalmente, para Dussel, en este primer componente historiográfico de la filosofía de la liberación, Europa adquiere centralidad a partir de la apertura al Atlántico de la Europa latinogermánica enclaustrada por el mundo musulmán a partir de 1492, y con esa apertura al Atlántico comienza el primer ciclo de acumulación mundial de valor, de capital, que fue la vida de los esclavos objetivada en riqueza acumulada en el centro. Y esta riqueza acumulada, que es la vida, el sufrimiento de los esclavos objetivada en valor, permitió la transición del feudalismo al capitalismo, del cultivo de la tierra a la manufactura y posteriormente a partir del siglo XVIII propiamente a la industria, con la revolución industrial. Dussel, a lo largo de su obra, presenta la superación de la historia eurocéntrica al visibilizar el ser de las civilizaciones que han tenido verdadera centralidad histórica mundial, deconstruyendo la historiografía ideológica que se deriva de la noción hegeliana del movimiento Oriente-Occidente, de la idea de lo absoluto, que busca objetivarse y exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia. Y Dussel propone asimismo, criticando sobre todo a Hegel, como parte de la transmodernidad, que es superación de la modernidad eurocéntrica y colonial, otros aspectos que suponen la crítica a los ámbitos más
fundamentales y tradicionales de la filosofía occidental. Uno de estos ámbitos que propone Dussel dentro de la filosofía de la liberación es la llamada metafísica de la proximidad, que se perfila como una alternativa al solipsismo del existencialismo y de la ontología tradicional. Se propone también una política de la liberación y se retoma el materialismo histórico de Marx en la filosofía de la liberación para criticar las contradicciones y el carácter destructivo del modo de producción capitalista. Bien, habiendo enunciado primeramente la posibilidad de hablar de patologías sociales como resultado de la experiencia del colonialismo y luego pasando a esbozar la historia mundial no eurocéntrica como primer componente de la filosofía de la liberación en el marco del giro descolonizador de las ciencias humanas, de la colonialidad quiero pasar a referirme ahora al tema de la revolución, y para ello quiero comenzar citando la filosofía del joven Marx, que surge como crítica al idealismo de Hegel y al materialismo de Feuerbach. En el marco de esta filosofía crítica de Hegel y crítica al materialismo de Feuerbach, Marx plantea que la realidad debe verse como práctica y esboza la llamada praxis práctico-crítica, que consiste en denunciar las formas de autoenajenación que implican la negación del hombre, es decir, el antihumanismo, presentes en la religión, siendo la crítica a la religión la premisa de toda crítica, como lo dice en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, y también identificando las formas de autoenajenación presentes en la política y la economía, para criticar en el marco de la metodología de esta praxis práctico-crítica la autoenajenación de forma teórica, para luego identificar las causas de estas formas de alienación o enajenación proyectadas en la religión y la política, en las contradicciones en la llamada base terrenal, es decir, las contradicciones presentes en el mundo concreto de lo humano, fundamentalmente a la luz de las contradicciones económicas en la materialidad de la producción, que en las obras posteriores de Marx, a partir de la ideología alemana hasta el Capital, se van a expresar como el antagonismo entre el desarrollo de las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción a los medios de producción. Una vez se ha criticado teóricamente la alienación, que es el antihumanismo, la negación del hombre, de su libertad y dignidad, el siguiente paso dentro de esta praxis práctico-crítica que enuncia el joven Marx es transformar, es decir, superar prácticamente las contradicciones en la base terrenal, en la sociedad concreta, que originan esas formas de autoenajenación expresadas en la religión, la política, la economía y la cultura. Siguiendo esta metodología que esboza el primer Marx, el joven Marx, en el marco del análisis del capitalismo contemporáneo, lo primero que hay que resaltar es la vigencia de las categorías de plusvalor absoluto y relativo, del trabajo enajenado, de la crisis de superproducción, añadiendo nuevas dimensiones de análisis desde la explotación neocolonial en el mercado mundial hasta el actual y destructivo uso de la ciencia como medio de producción, siguiendo a Horkheimer de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Esto con el fin de mostrar que las categorías de análisis del materialismo histórico, que ven la sociedad en función de las relaciones de producción a los medios de producción y del desarrollo de las fuerzas productivas y en general de la infraestructura económica, de la materialidad de la producción, no solo son vigentes, sino que son fundamentales como base para pensar la cuestión de la revolución, porque hay una tendencia en muchos pensadores europeos, desde Lyotard, que se considera el primer posmoderno con su obra La condición posmoderna, donde propone la idea de sociedades posindustriales, en general de Lyotard a Deleuze, Foucault, entre muchos otros que entran dentro del movimiento de los posmodernos, y también desde otros horizontes como la misma escuela de Frankfurt, particularmente con Axel Honneth, se desarrollan teorías de la política y de la sociedad, desde la acción comunicativa de Habermas hasta la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, que se divorcian del análisis concreto de la materialidad de la producción, y eso conduce a que los proyectos políticos derivados de estas nuevas filosofías posmodernas y críticas conduzcan a la atomización de los movimientos políticos, de manera que, por ejemplo, la feminista
y el racialmente discriminado buscan el reconocimiento en el marco de la fenomenología del desprecio y de la teoría del reconocimiento que hacen parte de la propuesta de Axel Honneth, pero buscan una reivindicación que es tan distinta, la feminista del racialmente discriminado, y así con los demás oprimidos y los demás movimientos que exigen la reivindicación y reconocimiento de sus derechos, que estos movimientos terminan teniendo una praxis, una acción política atomizada. Pero si se vuelve a las categorías del materialismo histórico, se tendrá la base material que permita combatir esa atomización de los movimientos sociales. Entonces yo dejo hasta ahí con mi intervención sobre la colonialidad y la revolución, sintetizando para pensar la filosofía de la liberación como superación de la colonialidad primeramente, y segundo, para pensar en el ámbito de la revolución, la importancia de volver a las categorías del materialismo histórico y combatir y superar la atomización de los movimientos sociales y políticos en la actualidad. Muchas gracias.